Hola amigas y amigos del Portal del Villega, bienvenidos a otra emisión o edición de los llamados sábados culturales. Y no pude encontrar el libro con que los amenacé el viernes, el libro de Edgar Allan Poe. No sé qué se hizo, pero está disponible en distintas partes. Yo anuncié un ejemplar del jugador de ajedrez de Maelzel, de Edgar Allan Poe, disponible en Amazon a 0 pesos, pero yo estuve revisándolo ahora, entré a descargarlo y descubrí que es una muestra solamente. Pero se puede encontrar en otras partes, como donde la encontré yo, y que les voy a leer en algún momento un par de párrafos. Así que se puede encontrar, está en inglés, lamentablemente. Esta edición que tenía española, mexicana, estaba en español, en fin. Pero vamos a la historia ahora. En el siglo XVIII, el arte de, podríamos decir, los mecanismos de relojería llegó a unos extremos de refinamiento que ahora no nos podemos imaginar, porque la mecánica relojera, digamos, ya ha quedado atrás, como quedaron detrás también otras obras del ingenio humano extremadamente sofisticadas y complejas e ingeniosas, como son las locomotoras a vapor. Pero alguien decía, no recuerdo quién, que en el momento mismo en que una especie biológica o un arte humano o una industria humana llega a su máximo desarrollo, es que está a punto de desaparecer. Y tiene razón, porque significa que ha llegado al máximo de sus posibilidades y que algo va a tener que reemplazarlo que opere sobre la base de principios distintos. En el siglo XVIII, el arte de crear mecanismos de relojería, es decir, mecanismos cuya fuerza motriz es un resorte, una espiral, y no otra cosa, llegó a su culminación. Pero antes, permítanme contarles un poco de dónde viene esta historia del jugador de ajedrez de Maelzel y de cómo se origina. Se origina en algún momento del siglo XVIII, mitad o 1760 por ahí, cuando un varón, un noble húngaro llamado Wolfgang von Kempelen, visita la corte de la emperatriz María Teresa de Austria, con ocasión de un evento que se puso bastante de moda en un momento dado en Europa. En las cortes la gente se aburría mucho y entonces estaban siempre inventándose nuevas payasadas, y era una sesión de espiritismo, me parece que era eso. Terminó la sesión y la emperatriz le preguntó al barón von Kempelen qué le parecía, y von Kempelen se encogió de hombro y dijo que le parecía una payasada nada más, que no lo había impresionado mucho. La emperatriz se anduvo picando y le dijo: bueno, le doy un mes para que traiga un espectáculo más vistoso que esto. Y al mes, von Kempelen, que era un hombre parece de mucho ingenio, llega con un supuesto jugador de ajedrez mecánico. Era básicamente una especie de mueble, como una cómoda chica con ruedas que se podía por lo tanto mover, con unas puertas, 2 puertas, y arriba en la superficie, como les conté ayer, en la mitad era un tablero de ajedrez con su pieza, y la otra mitad aparecía como emergiendo de la mesa con el busto de un turco. Un individuo con las facciones supuestamente un turco, con una mano sosteniendo una larga pipa, la otra en reposo sobre la mesa, una expresión seria, un turbante. Y esta máquina, dijo Kempelen, juega ajedrez. No lo podían creer. Empiezan algunos cortesanos a jugar, y cuando ponía jugador humano en el tablero, el turco movía en medio de ruidos mecánicos la mano, tomaba una de sus piezas y respondía, y normalmente o siempre ganaba el juego. Antes de esa partida, el barón von Kempelen había abierto las puertas de este armatoste, de esta especie de cómoda, y mostrado que no había nadie ahí, no había ni una persona, que no habría cabido en primer lugar, y se veían millones de mecanismos de relojería, engranajes, piezas que se mueven. Entonces fue una sensación. Y esa máquina
del barón von Kempelen, Wolfgang von Kempelen. Se paseó por las cortes de Europa creando un enorme asombro. Personas célebres jugaron contra la máquina y perdían. Uno de esas personas célebres, Napoleón, me parece. Otros personajes. Muy de vez en cuando, muy rara vez perdía. Luego, el siglo XVIII sigue su curso. Viene la Revolución Francesa. Gran conmoción en Europa. Las guerras napoleónicas que duran hasta 1815. Y la máquina del barón von Kempelen desaparece, pasa de moda, se pierde en alguna parte, nadie se acuerda de ella. Suele suceder en los asuntos humanos, suele suceder. Una cosa que es maravillosa, extraordinaria, de la noche a la mañana la gente pierde interés y la cosa se olvida, se pierde, las cosas van a dar a una bodega, la novedad ya no existe, nadie se acuerda del asunto. Pasaron muchos años y un empresario del espectáculo norteamericano que se llamaba Maelzel, empresarios que en algún momento podían estar montando un circo o podían estar llevando a una ciudad una de estos museos de cera, el famoso museo de cera. Hay un famoso museo de cera en Francia que es una reliquia de ese periodo. Entonces la gente iba y veía personajes representados por monos de cera. Habían exposiciones con algo así como imágenes en gran escala, una serie de aparatos que proyectaban, no películas, no había películas, la fotografía todavía no se había inventado, pero proyectaban imágenes pintadas de una ciudad, cosas como esa. La gente buscaba esos espectáculos porque no había muchos más. Estamos hablando de principios del siglo XIX. Y en una de estas oportunidades llega este señor Maelzel con el jugador de ajedrez. Y en vez de llevarlo a unas cortes, ya no existían cortes en Estados Unidos, lo llevaba a lugares públicos, a distintas ciudades. La gente pagaba una entrada, como quien va al cine, se sentaba en una platea, el escenario se corrían las cortinas, habían unas luces, todas velas, por supuesto, unos candelabros, unas cuestiones, y entraba el señor Maelzel con su máquina, la ponía al medio del escenario, procedía a abrir una puerta de este artefacto, puras máquinas, puro rodamiento, la cerraba, abría la otra, la misma cosa, movía incluso una luz para que se viera que no había nadie escondido detrás de estos engranajes. No habían espejos, no había ningún truco, y entonces pasaba a invitar a alguien del público que quisiera jugar. Y alguien pasaba a jugar y perdía la partida. Una cosa extraordinaria. Gran conmoción. Edgar Allan Poe, que era un hombre ya conocido como escritor de cuentos, de poesía, decide enfrentar este asunto y ver de qué se trata, y asistió varias veces al teatro a ver este espectáculo, a examinar de en qué consistía, y como resultado de sus observaciones fue que escribió El jugador de ajedrez de Maelzel, del cual voy a proceder ahora a leerle un par de párrafos iniciales de su obra. Voy a traducir al voleo porque esto está en inglés en mi pantalla aquí, así que perdonen de repente la torpeza de cómo lo voy a decir. Y luego voy a analizar qué fue lo que descubrió, qué fue lo que analizó Edgar Allan Poe, que es muy interesante, y las implicaciones del modo como él analizó las cosas. O sea, por qué las analizó del modo que lo hizo. Entonces, permítanme leerles esos párrafos iniciales del jugador de ajedrez de Maelzel, que dice así: ninguna exhibición de ninguna clase ha concitado una atención tan general como el jugador de ajedrez de Maelzel. Donde sea que haya sido visto, ha concitado y ha producido una inmensa, intensa curiosidad a todas las personas que piensan. Y sin embargo, continúa Poe, la pregunta acerca de su modus operandi
sigue siendo indeterminada, no ha sido resuelta. Nada se ha escrito sobre este tópico, que pueda ser considerado como decisivo. Y de hecho, encontramos que hombres de genio mecánico, de gran y general agudeza mental y de un entendimiento capaz de discriminar, no han tenido ningún escrúpulo en determinar que el autómata de Maelzel es pura máquina, sin ninguna relación con una acción humana en sus movimientos, y que por consiguiente, y más allá de toda comparación, es la más asombrosa invención de la humanidad. Y así sería indudablemente, continúa Poe, si estuvieran correctos en su suposición. Asumiendo esta hipótesis, sería absurdo comparar al jugador de ajedrez con cualquier cosa similar, tanto de los tiempos modernos como antiguos. Y sin embargo, y esto les pido mucha atención porque aquí está lo que les decía de la extraordinaria perfección a que se llegó desde luego ya en el siglo XIX en el arte de los artefactos mecánicos basados en mecanismos de relojería. Entonces nos dice Poe, y aún así han habido muchos y asombrosos, maravillosos autómatas. En las cartas de Brewster acerca de la magia natural, tenemos un listado de las más notables. Entre estas debe ser mencionada, y que sin duda existió, sin ninguna duda, un carruaje inventado por Monsieur Camus para diversión de Luis XIV cuando era un niño. Escuchen esto porque es increíble en realidad. Una mesa de más o menos 4 metros cuadrados era puesta en una pieza apropiada para la exhibición. Sobre esta mesa había un carruaje de 6 pulgadas de longitud, digamos, una pulgada son 2,5 centímetros, unos 15 centímetros de largo, digamos, hecha de madera, arrastrada por 2 caballos del mismo material. Una ventana se bajaba del carruaje y se veía que había una señora en el asiento trasero. Un cochero sostenía las riendas y un lacayo, un hombre que estaban a cargo de los carruajes, de abrir la portezuela, etc. Y un paje estaban en sus lugares correspondientes. Luego, Monsieur Camus accionaba un resorte, el cochero hacía restallar el látigo, los caballos procedían a avanzar de manera natural a lo largo del borde de la mesa, arrastrando el carruaje, avanzando hasta el máximo posible en esa dirección, daban bruscamente la vuelta porque es un ángulo recto, ¿verdad? Y a la izquierda, y el vehículo así era llevado en ángulos rectos por esta trayectoria hasta su punto de partida, y lo hacía justo frente a la posición donde estaba el príncipe. Ahí se detenía el carruaje, el paje descendía, abría la puerta, la señora bajaba y presentaba una petición al soberano, y luego volvía a entrar al carruaje. El paje subía la escalerilla, cerraba la puerta y volvía a su posición. El cochero hacía restallar su látigo, y así sucesivamente. Después tenemos dice Poe, continuando con esta exposición de los grandes y maravillosos mecanismos que sin embargo no habrían tenido comparación con el jugador de ajedrez, cuenta de otro de estos mecanismos que aparecen detallados en lo que era en esa época la enciclopedia de Edimburgo. Era un mago construido por el señor Maillardet para responder preguntas. Una figura vestida como un mago,
aparecía sentada al pie de un muro, con una vara en una mano y un libro en la otra. Un número de preguntas que ya estaban preparadas, eran inscritas, estaban puestas en medallones ovales. El espectador de este espectáculo tomaba cualquiera de estas y la ponía en un cajón. El cajón se cerraba con un resorte. El mago, este mago mecánico, se levantaba de su posición, inclinaba su cabeza, hacía unos movimientos con su vara mágica y, consultando el libro como si estuviera en profundo pensamiento, levantaba su rostro y parecía así como estar considerando la pregunta, y finalmente entregaba en el cajita la respuesta a la pregunta. No sé si ustedes recuerdan, los hombres y mujeres de mi edad o cercana, que hubo un juguete, este tipo de cosas maravillosas que desaparecieron con las entretenciones digitales, electrónicas. ¿Se acuerdan ustedes un robot? Era un tablero de cartón con un montón de respuestas a distintas preguntas y respuestas al mismo tiempo. Estaban en el mismo segmento de este círculo, y uno ponía al robot al medio dentro de una casillita. Ahí se metía el pedestal. Entonces uno hacía una pregunta moviendo el robot hasta que una varilla que tenía en la mano este robot quedaba frente a la pregunta. Entonces uno soltaba el robot y el robot giraba ahí en ese pedestal e indicaba precisamente la respuesta. Era un asunto que parecía realmente mágico. A mí me acuerdo de cabro chico, una oportunidad que estaba enfermo, no tenía nada que hacer, me puse a pensar, a tratar de resolver cómo podía funcionar esto, y lo resolví. Era un tema simplemente de posiciones y de un magneto que tenía adentro. Entonces, según la posición en que uno lo ponía, se movían las piezas adentro de este pedestal, y por regresar a alinearse a la posición correspondiente por la polaridad del magneto quedaba indicando la respuesta necesaria. Era muy ingenioso. Pero esto que nos está contando Edgar Allan Poe era mucho más ingenioso. Después habla de El pato de Bocazón. Aún más notable, dice. Era de porte natural, y era tan perfecto en su imitación de un pato vivo que todos los espectadores se engañaban. Llevaba a cabo, dice Brewster, el de la enciclopedia esta de Edimburgo, todos los movimientos naturales y gestos, comía y bebía con avidez, llevaba a cabo rápidos movimientos de cabeza, y los rápidos movimientos de cabeza y de garganta que son peculiares al pato, producía también el sonido de cuac cuac de los patos de la forma más natural, y así sucesivamente. Sin embargo, dice Edgar Allan Poe en este extraordinario ensayo, que yo lo he leído cientos de veces, y cuando alguna vez hice clase, hace muchos años hice clase en una institución para métodos de racionamiento, memorización, conceptualización, y siempre hacía leer esto como un ejemplo del método científico. Bueno, ¿qué dice Edgar Allan Poe? Dice: si bien todas estas máquinas eran ingeniosas, ¿qué podríamos pensar de la máquina calculadora de Monsieur Babbage? Que ustedes saben fue la primera máquina calculadora de importancia. Estamos hablando de una máquina, dice, de metal y de madera, que no solamente puede computar tablas de navegación y astronómicas hasta cierta extensión, pero entrega con exactitud sus operaciones matemáticas sin error. ¿Qué pensaremos de una máquina? Pero ¿qué pensaremos de una máquina que puede hacer no solo todo esto, pero sino además imprimir los resultados sin ninguna intervención del intelecto humano? Y sin embargo, dice, una máquina como esa no está completamente por debajo del jugador de ajedrez de Maelzel si fuera una máquina.
Y así sucesivamente. Entonces, asombrado por este artefacto, por supuesto sospechando, como otros habían hecho antes ya también, que había alguien escondido dentro de esa cómoda, pero que no habían dado argumentos propiamente tal, sino que simplemente habían expresado su tincada que no podía ser una máquina. Pero Edgar Allan Poe, que a uno lo recuerda como un cuentista de cuentos de terror, un poeta, era un hombre de inteligencia muy brillante, y su análisis a base de las observaciones que hace desde la platea, de la conducta de Maelzel, de los movimientos que lleva a cabo con su máquina, con su supuesto jugador de ajedrez, antes que llame a alguien del público, y luego algunos análisis puramente mentales acerca de qué supondría una máquina que jugara ajedrez. Todo ese análisis es tan agudo y tan brillante y tan falso al mismo tiempo por condiciones que no podía controlar Edgar Allan Poe, que vale la pena leerlo en su integridad. Primero él observa, y esto es totalmente científico, la observación metódica de la conducta que llevaba a cabo Maelzel cuando entraba al escenario con este artefacto. Y por ese motivo Poe fue al teatro varias veces mientras duró el espectáculo, la exposición, y después Maelzel se mandó a cambiar a otro lado con su máquina, y tomó nota cuidadosa y escrupulosamente. Notó cómo estaban ubicadas la iluminación en el escenario, de qué parte entraba Maelzel, qué hacía y cuál puerta abría primero, después qué hacía cuando abría la otra, y fue descubriendo una serie de cosas. Descubrió que el tema de la iluminación no tenía ninguna importancia. Descubrió que siempre Maelzel abría la misma puertecita primero, y antes de abrir la segunda, imagínense ustedes las puertecitas de una cómoda o uno de estos muebles que hay en los comedores donde están las vajillas caras, ¿no es cierto?, en las casas. Entonces abría una, la cerraba primero antes de abrir la otra. Entonces, Poe descubre o induce que sí es posible que haya alguien dentro de la máquina. Que una persona en este cajón que no sea de mucha estatura, por supuesto, que esté sentada apoyando la espalda en uno de los costados y con las piernas estiradas hacia adelante, permite esta ejecución. Si el Maelzel abría la puerta donde están las piernas estiradas, y oculto además por esta primer plano de engranajes, por mucho que pusiera una luz para demostrar que no había nada, incluso viéndose la luz pasar al otro lado, no había problema porque las piernas estaban debajo del plano de visión y por encima además estaban todos estos engranajes. Cerraba eso. ¿Y por qué cerraba eso antes de abrir la segunda puerta?, deduce Poe. Porque entonces el tipo que estaba sentado adentro se inclinaba hacia adelante totalmente, y por lo tanto, si hubiera quedado abierta la primera puerta, se habría visto su torso, pero estaba cerrada. Entonces, bien agachándose bien, tiene que haber sido un tipo muy pequeño desde luego, y la máquina ha tenido su buen fondo, más la acción de esta pantalla de engranajes y mecanismos, aparecía entonces como que solo había dentro de este artefacto maquinaria, de relojería, engranajes, qué sé yo. Eso es el aspecto, digamos, empírico. Pero sobre todo Poe hace una serie de raciocinios respecto a lo que implicaría una máquina que jugara ajedrez. Él dice: si es posible construir una máquina que haga siquiera una jugada de ajedrez, esa máquina por definición tiene que ser perfecta y ganar todos los juegos de ajedrez, y sin embargo sabemos de que ha perdido algunas partidas. Y segundo argumento que da, pero hay más, yo por eso que lo incito a leer este extraordinario ensayo. Una máquina, decía él, tiene una regularidad. O sea, a cierto movimiento de una pieza responde otra siempre la misma. Pero en el ajedrez no hay esa regularidad. Uno hace una jugada, pero el otro puede hacer muchas otras distintas. Incluso en el principio de la partida, como ustedes saben, cuando la máquina hacía el primer movimiento, porque siempre jugaba con las blancas, el adversario tiene 20 movimientos posibles para iniciar el juego.
16 movimientos de peón, porque hay 8 peones y cada uno de ellos tiene 2 posibilidades, de moverse una casilla o moverse 2. Ese es un privilegio del primer movimiento de un peón que está en su posición, es poder, si lo desea el jugador, avanzar 2 casillas en vez de una. Entonces tenemos ahí 16. Y los caballos, el caballo que está en el flanco rey y el caballo dama, tienen 2 casillas a las cuales saltar, así que son 20. ¿Cómo podía hacerse una máquina en estas condiciones? Y ahora vamos a... Antes de contarles por qué se equivoca aquí Edgar Allan Poe, permítanme recordarles, y a propósito del ajedrez, bueno, un libro súper interesante, está en inglés lamentablemente para los que no leen, que se llama El Turco, que es la historia, y aquí ustedes ven el dibujo, el mono, de cómo era este artefacto. Espero que lo alcancen a ver. En todo caso, en Wikipedia está muy bien. Esta es la historia, la vida y tiempos del famoso, la más famosa máquina de jugar ajedrez del siglo XVIII. Es la historia de Wolfgang von Kempelen, no la historia de Maelzel, que viene después. Es como un avatar muy posterior. Antes de continuar, les quiero mostrar, a propósito de ajedrez, esta caja que ha tenido mucha acogida, me dicen, mucha acogida. Es una caja que trae en su interior, ustedes la pueden comprar en, por supuesto, espacioajedrez.com. En su interior no es cara, cuesta unos 20 y tantas lucas. En su interior vienen 3 cosas: las piezas, un tablero y esto, que es un documento con un código que les permite convertirse en socios a perpetuidad sin ningún costo adicional de espacioajedrez.com, que es el lugar donde ustedes van a comprar la caja, pero que al poder entrar, el convertirse en miembro de esta especie de club, ustedes van a tener acceso a todo el material de ese sitio, que es muy abundante y que va a tener más. Yo estuve hablando con la persona que creó todo esto hace unos días atrás, y hay más planes en marcha, pero ya pueden ustedes encontrar cursillos sobre los más distintos aspectos del ajedrez, entrevistas a jugadores conocidos, a maestros, y va a haber mucho más. Van a haber partidas. El dueño de esto, el creador de esto, que es un maestro internacional de ajedrez chileno, Pablo Tolosa, lo único que quiere es ponerle más cosas. Y esto es el mejor regalo para un niño, pero también para nosotros, ¿eh? El que un niño, en vez de estar viendo pornografía o tonterías en la internet, entre a este sitio y desarrolle la disciplina mental que requiere jugar ajedrez, aunque uno sea malo, pero no importa. La disciplina mental, la capacidad de concentración, que es fundamental en la vida. Sin concentración uno no va a ninguna parte. Desarrollando capacidades entonces que son útiles para sus estudios y para toda su vida, diría yo. Bueno, no me imagino un mejor regalo para un niño que esta caja. La muestro por segunda vez. ¿La están viendo bien? ¿Sí? Entren entonces en espacioajedrez.com. Ahí compran esto y les va a llegar fácilmente y sin ningún costo adicional a su casa. Así ha pasado ya con bastantes personas que han comprado esta caja. Edgar Allan Poe vivió en una era donde ya existían máquinas, por cierto. Existían locomotoras, trenes, toda clase de artefactos mecánicos y desde luego los mecanismos de relojería. Un reloj es una máquina. Y por consiguiente, para él era inconcebible lo que hace un procesador, lo que hace una calculadora o lo que hace un computador con un programa cualquiera. La máquina, ¿qué es lo que es finalmente? Una máquina es un conjunto de piezas articuladas de tal manera que en un proceso cíclico y repetitivo producen un cierto resultado. Siempre el mismo, con mucha exactitud, con mucha fuerza o velocidad, según para qué sea la máquina, pero siempre es lo mismo. Un motor, las piezas se relacionan entre sí para terminar produciendo el movimiento del eje que va a ir a dar a la transmisión, a las ruedas, etc. Siempre lo mismo, los pistones suben y bajan con cierto orden, la biela se mueve, se producen las chispas en la bujía. Todo eso
es un mecanismo, una suma de piezas mecánicas rígidas que se entrelazan para producir un cierto efecto en forma cíclica. Mientras que una computadora o un artefacto, un ente digital, trabaja con información, lo que recibe, por así decirlo, no es un movimiento de una pieza, de un engranaje al cual hay que responder necesariamente este otro engranaje va a hacer otro movimiento. Recibe una información que al ser procesada puede dar lugar a distintas respuestas. En eso consiste un procesador finalmente. Eso era inconcebible para nadie de la época de Edgar Allan Poe. Los mecanismos eran eso, articulaciones de piezas para producir siempre el mismo resultado. Entonces, ¿cómo podía ser que una máquina jugara ajedrez cuando el input es variable? A un reloj de cuerda, Edgar Allan Poe simplemente el input era darle cuerda, o sea, ir apretando. Como ustedes saben cómo funciona un reloj de cuerda, hay una espiral que al irlo apretando mediante la cuerda concentra energía, que al irse expandiendo, al irse desenrollando comunicado o conectado de cierta manera con una serie de engranajes, lo va haciendo en forma a pedacitos solamente, no como un elástico que recupera su posición de un golpe, sino que tiene que ir obligado por este mecanismo de a poco soltando su energía. No hay otro input posible. Pero un procesador tiene su razón de ser en que recibe distinta información dentro de un plano de información posible, por supuesto, y de acuerdo a la naturaleza de esa información, lleva a cabo distintas operaciones. Las operaciones informáticas no tienen nada que ver con las operaciones mecánicas, pero eso era inconcebible en 1840 o cuando sea que haya escrito esto más o menos Edgar Allan Poe. Pero el análisis que hace él, porque yo les leí 2 o 3 párrafos, es muy, muy, muy interesante. Revela a un hombre de gran intelecto, un hombre lógico, un hombre observador, y nos revela, sin él quererlo, los límites a los que podía llegar el pensamiento en esa época. Obviamente que Edgar Allan Poe tenía razón. Esta máquina efectivamente tenía un hombre adentro, un jugador, un maestro. En la época en que Poe vio funcionar esta máquina, el jugador era un hombre de una mucha estatura, pero en general en esos años casi nadie tenía mucha estatura, y era un jugador conocido, que todos los jugadores de ajedrez lo conocen de nombre. Incluso hay algunas líneas de apertura que fueron creadas por él, que se llama Alger, así se llamaba este hombre. El Poe incluso notó en algunas oportunidades que siempre este señor Maelzel estaba acompañado por alguien, por una persona, que era Alger, y que en oportunidades cuando Alger estaba enfermo no había show. Entonces eso ya también era un indicio. Efectivamente era un personaje. Lo ingenioso del mecanismo era lo que había sido, y era de verdad, no era meramente engranajes puestos ahí para dar una ilusión. Lo que había de verdad de mecanismo en ese mecanismo era el mecanismo en virtud del cual este hombre escondido, que podía mirar a través de las gasas del turco la posición del tablero, el mecanismo por el cual movía este brazo mecánico para tomar las piezas. Esa era la parte más interesante. Era un mecanismo más o menos parecido a un pantógrafo. Los estudiantes de arquitectura, me imagino que saben de más lo que es un pantógrafo. Entonces, ahí estaba la realidad del mecanismo. En el simple, no tan simple mecanismo por el cual el jugador humano podía hacer simulacro del turco moviendo su mano inerte, muerta de robótica, y mover las piezas. Ahí estaba concentrado todo el ingenio del que había diseñado esta máquina extraordinaria. Y les voy a mostrar nuevamente este libro, El Turco, de Tom Standage, que es un libro muy entretenido porque está toda la época esta. Aquí hay algunas imágenes. Aquí está precisamente lo que les contaba del hombre que estaba en estas posiciones y que se movía.
dentro de este cajón con ruedas para hacer posible el funcionamiento de la máquina. Yo me imagino que el hombre, el Alger, este jugador de ajedrez, el gambito Alger es la línea que inventó, debe haber quedado bastante tullido, deben haberlo sacado pero con una espátula del lugar. Y los verdaderos mecanismos de relojería maravillosos son precisamente los que cuenta Poe en el principio de su ensayo sobre el jugador de ajedrez de Mälzel, y que uno no se los imagina. Realmente nosotros como generación no tenemos idea, salvo los más viejos que alcanzamos a ver en el mundo de la juguetería, porque ya todo eso se había convertido en puro juguete, algunos juguetes que eran muy ingeniosos, a cuerda, pero en ningún caso tan extraordinarios como estos que cuenta Poe. Ese es un arte que desapareció. Es un arte que desarrolló, a propósito, el gran cineasta francés Georges Méliès, después que se le olvidó, después que se olvidaron sus películas, después que dejó de hacer películas, y en un pequeño negocio que estaba en una estación ferroviaria en París, vendía artilugios mecánicos diseñados por él. El tipo era realmente muy genial, muy genial. Eso sería todo por hoy. Espero que tengan un fin de semana con otro poquito más de agua, porque todavía nos falta muchísimo, y con un poquito menos de frío, porque realmente por eso que estoy tan tapado de cosas, porque el frío es salvaje. Y muchas gracias por su atención. Gracias a los que se siguen o se mantienen en Patreon, a los que se han sumado a este otro mecanismo que les mencioné. ¿Cómo se llama? Flow. Ustedes ya saben cómo soy yo, pues Flow. Y les quiero recordar que el libro Grandes Invitados está disponible. Ustedes lo pueden comprar en el portal, elvillegas.cl, o lo pueden comprar en librerías, en varias librerías de Santiago. Están las librerías que leo, está en la Feria del Libro, y es un libro, uno de los mejores libros que he escrito, creo yo, por lo menos el más raro, el más original, y estoy seguro que les va a gustar, como le ha gustado ya a muchas personas que lo han comprado y me han contado por mail lo mucho que les agradó. Así es que sería entonces ahora hasta el lunes. Muchas gracias.